proteger la vida, la dignidad, los derechos de todas las personas que han sido afectadas por la crisis a través de diversas intervenciones y con distintas articulaciones con el gobierno y con todos los actores locales que brindan respuestas en terreno. Responder de forma rápida, coordinada y basada en las necesidades. Esto es muy importante porque muchas veces las intervenciones se planifican a través de los presupuestos que hayan, las unidades que tal vez se tengan dentro de la organización, pero lo que tenemos que tener siempre en foco es la persona, poner en medio a la persona y pensar en qué necesidades realmente necesita ser cumplida. Garantizando un acceso seguro a servicios esenciales, evitando causar daño. Esto tiene mucho que ver con el respeto a los principios humanitarios y los principios de protección, que también los vamos a ver muy rápidamente. Identificar riesgos desde el inicio. Activar rutas de protección, asegurando que esta asistencia se brinde en condiciones seguras para todas las personas. Las intervenciones de asistencia humanitaria tienen que tener distintos análisis de riesgos para identificarlos antes de que ocurran y de esta forma tener salvaguardas para poder tener planes de contingencia y tomar en cuenta cuál es realmente el contexto en el que se está brindando esta asistencia. Articular a los distintos actores humanitarios y estatales, aprovechando plataformas como mecanismos interagenciales para fortalecer la coherencia de la respuesta. Nuevamente, el trabajo en red es clave, las articulaciones con los actores locales, con los actores de cooperación que se encuentren en los territorios, es de lo más importante para no duplicar acciones, para garantizar que los recursos se puedan distribuir de forma equitativa y para que se pueda llegar a alcanzar a muchas más personas de una forma ordenada. Enfocar cada intervención en restaurar bienestar y facilitar soluciones sostenibles según el contexto, el tipo de emergencia y las capacidades locales involucradas. Esto también tiene que ver mucho con qué es lo que está pasando, dónde y qué es lo que vamos a hacer. Nos decían que han estado ustedes trabajando con muchos ejemplos del Ecuador y del mundo, entonces tienen ya ustedes también algunas ideas de cómo estas intervenciones se pueden dar y todos los retos que conlleva el llevar asistencia humanitaria a lugares, por ejemplo, donde no hay un acceso seguro o donde ha ocurrido alguna emergencia climática, tal vez cierres de carreteras. Entonces, todos los análisis en todas las fases que vamos a ir diseñando tienen que tomarse en cuenta al momento de las planificaciones. El Ecuador actualmente, como un panorama operativo con el que también quería iniciar, tenemos actualmente un incremento de violencia criminal que afecta tanto a territorios urbanos como rurales, un nivel incrementado de violencia, de homicidios, flujos migratorios diversos que estamos identificando. La OIM tiene oficinas en territorio en las fronteras. Tenemos suboficinas en Tulcán, Lago Agrio, Huaquillas, Manta, Guayaquil y Quito. Próximamente Cuenca y Santo Domingo. A través de las fronteras nosotros llevamos a cabo distintos conteos, reportes, monitoreos de los flujos y de las intenciones de las personas mientras están migrando. Hemos identificado que hay una salida de personas ecuatorianas hacia diversos países, movilidad interregional, llegada de población extranjera. Esto más que todo se debe, el movimiento de la población ecuatoriana se está dando hacia el exterior, pero también de forma interna. Tenemos ahorita desplazamientos internos que están vinculados a violencia en barrios y comunidades. Las escuelas están expuestas a riesgos, amenaza, extorsión, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos delictivos, que es algo sumamente preocupante y bajo lo que el Estado ecuatoriano está trabajando en distintas políticas para poder tener acciones muy concretas de prevención y de protección con estos niños, niñas y adolescentes. Cierres temporales de las escuelas por amenazas, por violencia, niños, niñas y adolescentes con necesidades diferenciadas de protección e inclusión. Entonces es algo también en lo que estamos trabajando, levantando data, pero también apoyando al Estado para que todas las medidas que se tomen en específico con el reclutamiento pues tengan un enfoque de derechos humanos y no solamente un enfoque punitivo. En todo caso, la ruta de atención integrada es lo que me interesaba comentarles a ustedes y que podamos discutirlo un poco. Para poder garantizar que las acciones de protección en la gestión de casos, por ejemplo, a las personas afectadas, tenemos que tener claro cuál va a ser el mecanismo de identificación de estos casos. Cómo las personas se enteran que estamos teniendo algún programa de asistencia, cómo se enteran que la OIM, que UNICEF, que Hayas tiene algún programa al que pueden participar,
o cómo nosotros estamos identificando casos de protección, como por ejemplo en nuestro caso, violencia basada en género, trata de personas, protección a la infancia, que son de los temas con los que más hemos trabajado en las emergencias. Entonces, los enfoques diferenciados nos llevan a eso. ¿Cómo nosotros vamos a identificar los riesgos de protección en terreno mientras estamos brindando asistencia humanitaria? Pueden ser a través de entrevistas, a través de talleres, de grupos focales o de campañas comunicacionales en las que ponemos, por ejemplo, a nosotros nos servía mucho tener un violentómetro donde poníamos todas las acciones de violencia que pueden llegar a un femicidio y lo poníamos en las salas de espera. Entonces, las personas que ingresaban podían leer el violentómetro y se identificaban. Decían, yo con mi pareja siento que estoy en esta parte, estoy preocupada, ¿qué puedo hacer? Entonces, son mecanismos, estrategias para identificar. Y antes de planificar cualquier intervención con casos de protección tan específicos, tenemos que tener un plan de respuesta, una ruta, un mecanismo. Entonces voy con eso. La evaluación. Cuando nosotros identificamos un caso, hacemos una evaluación. Puede ser un Rapid Protection Screening, si es que estamos en territorio, estamos con mucha gente, tenemos tal vez pocos recursos para sentarnos en un escritorio a tener una entrevista. Identificamos necesidades de educación, de salud, de alojamiento, de alimentación, y podemos también tener espacios de una evaluación un poco más larga si es que identificamos algunos indicios de riesgos de protección o de violencia que la persona atraviese. Pero es importante saber que todos los equipos en terreno tienen que estar capacitados para poder identificar estos perfiles. No necesariamente para atenderlos, porque las personas que estamos especializadas en protección, en hacer evaluaciones muy específicas, en identificación de riesgos, pues no es lo mismo que un personal que tal vez está en ese momento con otras asistencias, por ejemplo, entregando kits, entregando transporte o tal vez gestionando citas de salud. Entonces, sabemos que los equipos especializados son quienes pueden profundizar aún más con las personas afectadas por la violencia, pero todos los equipos son responsables. En la OIM tenemos una política de que la protección la hacemos todos y todas, en cualquiera de las fases de los proyectos. Después de hacer la evaluación de los casos, pasamos a un plan de respuesta. Identificamos intervenciones necesarias, nuevamente, como les comentaba, entrega de kits, transporte, CBI, que es el Cash-Based Intervention, que también lo vamos a revisar, entre otros que tengamos disponibles, pero también es importante tener una ruta de mapeo de actores para poder identificar qué servicios más se brindan en la localidad. Nuevamente, el trabajar en red, el articular con las otras organizaciones es clave para que podamos maximizar esfuerzos y no tener una recarga de atender todos los casos que finalmente puede debilitar también la calidad de nuestra intervención o evitar que lleguemos a más personas. Garantizar estos mecanismos nos permite que los mecanismos de referencia y contra de referencia de casos funcionen. Entonces, si yo puedo proveer albergue seguro, pero el PMA también está proveyendo de tarjetas de alimentación y el servicio jesuita está dando atenciones en salud, en ginecología, por ejemplo, y ADRA está dando medicamentos. Entonces, podemos tener una ruta en la que podemos identificar los servicios, los perfiles y cómo hacer las referencias. Este trabajo en red nos ha permitido llegar a muchísimas más personas y generar también una movilidad dentro de las agencias. Entonces nosotros recibimos casos, los referimos también y hacemos un seguimiento. Finalmente, los mecanismos de retroalimentación deben implementarse cuando se está brindando alguna asistencia. Tenemos que tener canales abiertos con la población a quien estamos atendiendo para recibir no solamente comentarios, sino también quejas, ¿no? Las personas pueden decir, miren, he abierto este kit de higiene y me ha llegado, no sé, vencido un medicamento, el kit de ropa, la ropa está en mal estado. Cosas que tal vez nosotros, cuando ya programamos las asistencias, revisamos la calidad de los insumos, pero justo el proveedor entregó un kit en mal estado. Entonces, desde lo más mínimo, como este tipo de observaciones, que para la persona que está recibiendo el kit, pues es una ayuda inmensa, entonces debe exigir también que sean elementos de calidad. Hasta quejas contra el personal, por ejemplo, me atendieron mal, no me escucharon, fueron groseros.
el proveedor me trató de esta forma. Entonces, estos mecanismos permiten que las personas puedan darnos lo que han pensado de la asistencia, con satisfechos han estado con ello, y lo que nos lleva al siguiente punto, las estrategias de prevención de abuso sexual y de acoso. Todas las organizaciones internacionales, los organismos de cooperación, cuando trabajan en territorio, tienen que tener políticas de prevención de abuso sexual o de explotación. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores, las trabajadoras humanitarias, no pueden tener una relación afectiva, solicitar favores sexuales a los beneficiarios. Cuando nos ponemos un chaleco que tiene un logo, que tiene un color distintivo, las personas nos identifican como personas seguras, ¿no? Dicen, a nosotros nos decían, yo he viajado de Venezuela a Colombia, he visto a la OIM, he visto los chalecos de UNICEF, he visto los chalecos de ACNUR, ahí me han ayudado. He ido a Ecuador, he visto lo mismo y también me han ayudado. Y la gente viaja alrededor de su ruta migratoria y va encontrándonos. ¿Qué pasa cuando un personal humanitario abusa de ese poder? Porque estamos en una situación de poder con las personas beneficiarias. Tenemos nosotros la potestad de decidir cómo identificamos, cómo evaluamos, cómo ejecutamos los planes. Entonces, para cada uno de estos puntos nosotros tenemos muchos materiales, capacitaciones específicas para cada uno de ellos, en especial el de prevención de abuso sexual y de acoso, porque son módulos que tienen que ser obligatorios. Tenemos que tener muy claro la situación de poder en la que nosotros estamos y cómo actuar de forma ética, garantizando la dignidad de las personas. Por ello vamos a hablar de qué es la protección en emergencias. Son el conjunto de las acciones que estamos destinando para prevenir, reducir y responder a todos los riesgos que enfrentan las personas. Aseguramos que los derechos sean respetados, se reciban con seguridad y dignidad y estamos basados en distintos cuerpos que ustedes también han podido ver en este seminario, de derecho internacional, de derecho nacional, que amparan todas las acciones de protección que nosotros podamos hacer. Desde, como les decía, prevenir con campañas, con folletos, con videos, con material que esté culturalmente apropiado para las personas con las que estamos trabajando. Nosotros nos gusta mucho, siempre decimos, hablar en siglas. Tenemos un montón de siglas, esperamos que todos sepan esas siglas y tenemos que entender que no es así siempre. Tenemos nosotros que adecuar nuestro lenguaje. Tenemos que ser culturalmente apropiados sobre cómo nos comunicamos con nuestros beneficiarios. Es por ello que nos guiamos siempre en los principios humanitarios, ¿no? Estos principios nos orientan éticamente a todas las acciones que tenemos. La humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. Pero ¿cuáles son los principios de protección bajo los que también tenemos que actuar cuando estamos brindando algún tipo de asistencia humanitaria o estamos diseñando alguna planificación? Estos principios van a ser el marco operativo para reducir riesgos, garantizar derechos y asegurar una asistencia sin daño. Así que ahí les quiero preguntar, ¿qué principios de protección ustedes conocen? ¿Conocen alguno quizás? ¿Alguna idea? ¿Qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta cuando estamos trabajando con población vulnerable para evitar justamente reducir cualquier daño? No sé si alguien se anima. No sé si alguien en Zoom también que quisieran decir algo. ¿No hay ninguno? Por ejemplo, la acción sin daño. La acción sin daño es un principio de protección. ¿Qué quiere decir la acción sin daño? Quiere decir que nuestras acciones no pueden poner a la persona en una situación peor de la que vino hacia nosotros. Les pongo un ejemplo. Si nosotros planificamos una entrega de kits y nuestro proveedor se encuentra en un barrio un poco alejado, solo puede abrir a partir de las 6 de la noche, de 6 a 10 de la noche, y nos dice a esa hora tiene que ser la entrega. Nosotros estamos en una población que le queda lejos ir hasta allá, pero necesitan ir por sus kits. Por ejemplo, son kits de alimentos que les van a durar, no sé, un mes. Entonces, tenemos kits sumamente largos, grandes, pesados y un horario de 6 a 10 de la noche. Esto puede exponer a muchos riesgos a las personas. Imagínense familias con niños, mujeres gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad. Hay que verificar siempre que tengan una accesibilidad. Imagínense que por ir a recoger un kit le asalten.
que por ir a recoger un kit sufra un accidente porque el camino no está iluminado, es peligroso, no tiene un buen acceso, porque el proveedor nos dijo. Entonces, tenemos muchas veces que negociar en distintos ámbitos en el tema logístico, pero lo que tiene que quedar siempre para nosotros es claro, no podemos dejar que la persona se exponga a más daños por nosotros, por acceder a una asistencia. ¿Sí? A ver, por favor. Claro que sí. Sandro Cervantes propone confidencialidad al momento de la ayuda. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Sí, totalmente. La gestión de los datos de las personas con las que trabajamos es sumamente sensible. Imagínense que ustedes reciban un caso de una sobreviviente de trata de personas a quien un grupo está persiguiendo, un grupo delictivo, y nosotros revelamos en qué albergue va a estar, qué asistencias en salud va a recibir, su nombre, su edad, lo expongo yo acá con foto, o sea, ese tipo de cosas muchas veces son errores que nosotros tal vez lo queremos hacer para visibilizar estos casos porque son sumamente importantes de visibilizar, pero no podemos exponer a las personas a más riesgos, no podemos exponer sus datos, dónde la pueden encontrar. Entonces, voy a develar los principios para que vayamos viéndolos todos. No hacer daño, tener enfoque sensible al género, saber que las necesidades de hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes son diferentes y tenemos que diseñar estrategias, intervenciones que se acoplen a esas necesidades. Acceso sin barreras, lo que les decía en el ejemplo, ¿no? La asistencia tiene que ser accesible para todos y todas. Muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, conéctese a este enlace para poder registrar sus datos. Y las personas que no tienen acceso a un teléfono, una computadora, a internet, ¿cómo logran? Entonces, diseñamos llamadas de teléfono, brigadas, ferias de servicios, donde va el personal con los equipos a registrar a las personas. Permitimos de alguna forma que todos y todas puedan acceder sin ningún tipo de barrera a la asistencia. Garantizar una libre determinación y participación. Las personas voluntariamente se inscriben o reciben nuestra asistencia, nunca de forma obligada. Y para esto es importante el consentimiento informado de todo lo que vamos a hacer. Si nosotros recibimos un caso y lo vamos a derivar a servicios de educación, por ejemplo, que es justamente lo que vamos a conversar, tenemos que saber que la persona quiere ingresar al programa. Nosotros no podemos forzarla. Una cosa es condicionar algunos servicios de asistencia humanitaria a, por ejemplo, que asistan a un taller de cuidado. Entonces, si es que va a haber, no sé, algún tipo de asistencia para familias, hacemos tal vez algún taller de prevención de violencia contra la niñez y les decimos a los que vengan al taller, después les vamos a entregar un kit. Eso es un condicionamiento, pero no es obligar a la persona a que pueda, a que tenga que participar. Y tenemos que tener espacios también en los que podamos también conversar con las personas e identificar cuáles son las necesidades que tienen y cómo quisieran recibir esta ayuda. La asistencia centrada en niños, niñas y adolescentes, que también es importante considerar que durante las emergencias vamos a encontrar perfiles de protección a la infancia muy diversos, casos que vamos a creer que no son fáciles de resolver en el corto plazo. Por ejemplo, los niños, niñas, adolescentes separados o no acompañados, que seguramente han escuchado estos términos, que se refieren a niños, niñas, adolescentes que viajan sin sus cuidadores principales, sin sus padres, madres, apoderados, tutores, viajan con tíos, primos y otros viajan con amigos, con conocidos, con vecinos que no tienen una relación familiar. Entonces son casos que nos van a tomar muchos más pasos para identificar si es que son redes de apoyo seguras, si es que el niño o niña está con su voluntad acompañando, siendo cuidado, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el pensar que en nuestras intervenciones vamos a atender a muchos tipos de público, lo que decíamos, identificar con diferenciación los perfiles, el consentimiento informado, la asistencia como un proceso continuo. Tenemos que entender que todas las asistencias que nosotros brindamos no van a satisfacer todas las necesidades de las personas con las que trabajamos la mayoría del tiempo de los casos. Entonces, por eso también nosotros identificamos planes de asistencia
o planes de vida con las personas para poder identificar oportunidades. Y acá también hacemos mucho énfasis en fortalecer la resiliencia y las capacidades de las personas para tener herramientas necesarias. La rendición de cuentas que se hace a las poblaciones afectadas, qué es lo que hemos hecho con sus recursos, cómo hemos gastado esas inversiones. Es importante siempre tener espacios donde podamos nosotros rendir qué es lo que estamos haciendo. La confidencialidad, privacidad y protección de datos, que justamente nos ayudaban ahí desde el Zoom, muchas gracias, es uno de los principios más importantes. La no discriminación, no discriminamos, nosotros somos trabajadores, trabajadoras humanitarias, nosotros servimos donde tenemos que hacerlo y no tomamos parte, nosotros no discriminamos. Enfoque de derechos humanos y asistencia individualizada. En la gestión de casos a nosotros nos gusta decir mucho que cada caso pues es un mundo y caso por caso se analiza y eso es verdad porque todas las personas tienen necesidades diversas. Nosotros podemos intentar encasillar perfiles, intentar encasillar requisitos, pero tenemos que entender que no todas las personas van a entrar dentro de los requisitos quizás que nosotros ponemos. Algo que nos pasaba cuando yo trabajaba en Tumbes, en la frontera de Perú y Ecuador, era que nosotros teníamos servicios de alimento en la frontera que eran muy limitados. Y teníamos, no sé, 200 almuerzos y teníamos 2.000 personas en la frontera. ¿Cómo decidimos a quién darle o no la comida? Sumamente complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Priorización de perfiles. Bueno, familias con niños. ¿Y los hombres solos? Que no tienen hijos, que son jóvenes, jóvenes, imagínense, 19 años, 22 años, que también necesitan la alimentación. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Buscar aliados. Entonces, viene otra agencia a dar alimentación también al mismo perfil que nosotros damos. No, negociemos. Ya estamos nosotros cubriendo a las familias, tú cubre a los hombres solos, a las mujeres solas. Entonces, el trabajo articulado en red siempre nos va a dar como resultado el poder dar asistencias individualizadas, no discriminar, incluir a todos, intentar dar respuestas integrales a todos los perfiles porque todos necesitan distintos tipos de asistencia. En ese punto pasamos a qué es lo que es la educación en emergencias. Durante las emergencias, durante desastres, durante movilizaciones, los niños, niñas y adolescentes son afectados en su derecho a poder ir a la escuela, que es considerado pues, uno de los lugares seguros donde pueden también desarrollarse y tener un espacio especial para ellos y ellas. ¿Cómo garantizamos eso? El acceso y reintegración escolar, por ejemplo, la matriculación, la nivelación, el acompañamiento pedagógico, espacios de aprendizaje seguros, actividades psicoeducativas, porque hablamos de espacios formales y no formales. Entonces, en las emergencias, muchas veces algunas de las organizaciones que están capacitadas, identificadas con un mandato en educación, pues usualmente ponen una carpa, generan un espacio donde los niños y niñas pueden ir a tener refuerzos pedagógicos, hacer actividades. Y esto es sumamente importante de mantener durante las emergencias, que sabemos que la salud mental también está siendo afectada, pero estos espacios son muy importantes de continuarlos, porque así también prevemos que no haya una deserción escolar luego, o que los niños se queden tal vez muy rezagados y después se frustren y no quieran volver a la escuela, que es lo que está pasando también con mucha población venezolana a quien les piden, por ejemplo, que tengan los documentos legalizados de las, no sé, sus notas en Venezuela. Es algo que no van a tener. Entonces, aquí el gobierno ecuatoriano sí ha tenido muchas iniciativas para poder matricular a estos niños, niñas, adolescentes sin tener estos requisitos. Y ha tocado también hacer mucha abogacía para que esto suceda, para que se incluyan, para que puedan, no sé, valorar alguna fotocopia, algún certificado adicional, hacer exámenes de nivelación, temas de aprestamiento escolar. Entonces, hay opciones. El apoyo para la permanencia, por ejemplo, prever transporte, materiales, conectividad, uniformes, los kits educativos. Estos kits, por ejemplo, nosotros los entregamos a población ecuatoriana y a población migrante. Entonces, hacemos jornadas en las escuelas donde apoyamos con la matriculación, pero también les damos los materiales. Intentamos que todas las actividades que tengamos pues garanticen, ¿no? Que los niños, niñas sigan en la escuela.
Enlace con servicios de protección que muchas veces se ven también abrumados con tantas solicitudes, con tantas necesidades que se identifican ya desde antes que haya una crisis. Entonces, trabajar también con distintos actores dentro del sistema educativo es algo que a nosotros nos ha dado un buen resultado y nuevamente el trabajar en red. La coordinación con también otros actores humanitarios, educativos, para garantizar esta continuidad, para tener talleres extra, sesiones con los padres y madres para asesorarles sobre cómo hacer la matrícula, cómo funciona el sistema educativo acá. Cada país es diferente, entonces este tema a mí me parece que es uno de los más importantes cuando estamos respondiendo, porque tenemos que pensar en qué pasa con estos niños, niñas, si es que después no pueden retomar los estudios. Eh, con esto nosotros reducimos riesgos de protección, de violencia, de captación en redes de trata de personas, de reclutamiento forzoso. Establecemos nuevamente rutinas, sentido de normalidad, de pertenencia, que también es muy importante, el bienestar emocional. Apoyamos en la integración local y la protección de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de la OIM nosotros pues hemos tenido distintas jornadas mixtas con otras organizaciones, como les decía, hemos identificado cuáles están viendo temas de educación, nos hemos juntado todas, nos hemos juntado con el Ministerio de Educación, hemos abierto sesiones los fines de semana, todos los días, para que los padres, madres puedan ir, inscribir a los niños, buscar cupos, asesorarles, entregarles kits, intentar asegurar que tengan la información, que es para nosotros lo más importante, y los recursos materiales en la medida en la que podamos brindarlos. Y con ello paso al siguiente tema, teniendo en cuenta el tiempo que queda todavía, para hablarles de qué son los programas de transferencia en efectivo. Cash-Based Interventions, CBI en inglés, PTM, Programa de Transferencia Monetaria en español, muchas siglas. Este tipo de asistencia durante las emergencias se enfoca en brindarle efectivo a las personas para que puedan decidir y definir qué necesidades van a cubrir. Es una respuesta que su objetivo es ser rápida, devolver la dignidad a la persona para que pueda gastar el efectivo en lo que considere necesario. Entonces, un estudio de mercado se tiene que realizar previamente para ver que haya una viabilidad operativa y de precios. ¿Qué quiere decir esto? Si es que hay un desastre en una población donde no hay tiendas, donde hay un solo proveedor, no sé, de víveres, y nosotros damos efectivo, pues se va a acabar, ¿no? ¿En qué van a gastarlo? Si es que no hay los insumos que se requieren comprar. Entonces tenemos que también cuidar cómo están los mercados, qué opciones hay. Aquí en el Ecuador tenemos muchísimas opciones. Hay líneas de supermercado, hay líneas de banco. Entonces tenemos los recursos para hacer un mapeo de ver realmente cómo podemos hacer estas intervenciones. Y la determinación del monto también es importante porque se hace un estudio de cuáles son las necesidades de la canasta básica de alimentos y también la de necesidades, cuáles son los principales gastos, las necesidades de los gastos que se tienen que cubrir, las necesidades básicas. ¿Qué incluye esto? La canasta básica de alimentos, pues los alimentos nutritivos, las calorías que necesita cada persona y las necesidades básicas incluyen salud, alojamiento, el arriendo, educación, transporte. Entonces, con estos cálculos nosotros podemos ir identificando qué rubros podemos cubrir con estas transferencias. La selección de la población, el targeting, ¿a quién le vamos a entregar? Nuevamente pensar, ¿con qué perfiles vamos a trabajar? ¿Esto qué permite? No solamente que la asistencia se entregue a quien nosotros identificamos como un público objetivo, sino también que los trabajadores en primera línea tengan sumamente claro cuál es el perfil. Mientras nosotros tengamos procesos organizados con lineamientos muy claros, permitimos que los trabajadores humanitarios puedan trabajar en ello y no tengan que estar ahí definiendo, bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Hay excepciones y las excepciones siempre pueden escalarse, pero mientras nosotros tengamos muy claro el objetivo y los criterios de vulnerabilidad que estamos, por ejemplo, atendiendo, facilitamos mucho el trabajo a a primera línea. Tener un proceso financiero. Eh, Hay distintos procesos a través de los cuales se van a ir entregando este tipo de asistencias. Estas asistencias se caracterizan por ser en efectivo o a través de vouchers o cupones, por ejemplo, de consumo en supermercados. Las asistencias que se brindan como kits
alimenticios, kits de higiene, kits maternos. Esos no son CBI, no son transferencia en efectivo. El objetivo es que la persona pueda gastar en lo que requiera. Y hay distintas modalidades. Hay modalidades multipropósito, hay modalidades sectoriales. Por ejemplo, cuando nosotros implementamos una de las entregas con vouchers en la favorita, nosotros pudimos acceder a todos los ítems que se podían comprar y habían muchísimos. Ustedes conocen la cadena, es bastante grande, entonces se puede, por ejemplo, limitar la compra de alcohol, de tabaco, o que solamente se puedan insumos de vestimenta, de alimento, de limpieza. Podemos también ir condicionando. Entonces son intervenciones que requieren una planificación que tenga todos estos componentes para que podamos garantizar que sea pues utilizada de la mejor manera. Y la transferencia y el monitoreo. ¿Cómo nosotros entregamos? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que tendríamos que tener para entregar? Imagínense que todas las personas sepan que ahí en la oficina les están entregando efectivo a las personas afectadas por algún desastre natural. Ponemos en riesgo a las personas que están yendo a recoger el efectivo, al personal humanitario que está yendo a entregar el efectivo. Entonces, tenemos que tener consideración que este tipo de intervenciones requiere muchas salvaguardas de seguridad. Y con mucho gusto los podemos ver en algún otro momento, pero quería que tengan como muy grande mapeado qué es todo lo que se requiere para poder hacer las intervenciones. Y les quería dejar un video antes de terminar para que puedan ver un caso justamente con este programa que fue atendido. En Venezuela yo trabajaba de recepcionista en un hotel, después luego fui trabajando en tiendas porque el hotel cerró. Yo aquí llegué con los dos niños pequeños, la grande recientemente en octubre fue que llegó. La última estaba muy pequeñita, no se conseguía para los pañales, para la leche, para las medicinas. Y mi niño tenía problemas de crecimiento y descalcificación en los huesitos y en Venezuela no se conseguían las medicinas para él. Yo llegué al Centro Amor gracias a un correo que envié. Ellos me ayudaron, después brevemente me siguieron llamando para talleres de crianza positiva de los niños. Mi niña estuvo en un taller de arte. Ahorita yo me encuentro en el taller de huertos. De verdad que me ha servido muchísimo estar allá porque uno conoce nuevas personas y se identifica mucho con las personas que vienen del país de nosotros mismos. Ahí fueron paso por paso, los datos, los documentos de nosotros, le fuimos pasando esas cosas. Yo sí quiero emprender para yo poder tener mi propio negocio y sacar a mis hijos adelante. A mí me gusta la cocina, a mí me gusta hacer postres, a mí me gusta hacer muchas cosas y por eso es que yo quiero sacar a mis hijos adelante con ese proyecto. Bueno, pues este fue un caso que atendimos en nuestra oficina de territorio en Quito. Tenemos un centro de atención a migrantes que se llama Centro Amor, es el Centro de Asistencia a Migrantes, Orientación y Referencia. Y en este centro, pues como han podido escuchar, nosotros tenemos distintos talleres para promover la integración sociocultural de las personas migrantes con la población de acogida, la población ecuatoriana. Entonces, tenemos talleres para niños, niñas, adolescentes, para los adultos, para promover emprendimientos. Y este tipo de acciones integrales nos ayudan mucho cuando vamos a hacer algún programa de transferencias monetarias, por ejemplo, porque podemos también ofrecer una cartera de servicios que las personas pueden necesitar y pueden beneficiarse más que todo en su integración. Ay, perdón. Acá les dejo algunas cifras de lo que hemos logrado entregar en casos a las familias a través de estos programas. Este es un mix de CBI, de PTM, sectorial, multipropósito y con tarjetas de consumo para alimentos y para insumos de limpieza. Algunos de los
de las transferencias sectoriales, por ejemplo, para que se queden con algún ejemplo, era uno para regularización migratoria. Entonces nosotros cubríamos los costos del visado y la cedulación de las personas que accedían a la visa VIRTE, que en ese momento era la visa pues que se estaba brindando, y nosotros entregábamos ese apoyo para que la persona pues se regularice y después nos confirmaba que ya lo había hecho, ¿no? Entonces también mucho de esto se basa en la confianza de que la persona vaya a hacer lo que necesita y que tenga también espacios donde su dignidad pues sea respetada, ¿no? Y que la persona realmente pueda definir qué es lo que quiere y lo que va a necesitar para su familia. Y me quería ir con algunas recomendaciones. Realizar diagnósticos rápidos y adecuados para cada actividad. Las emergencias nos caen de golpe, no nos permiten muchas veces planificar lo que nosotros realmente quisiéramos, pero sí se tiene que hacer. Hay respuestas humanitarias que son sumamente rápidas, que tienen metodologías de asistencia sumamente rápidas, que se habilitan, por ejemplo, cuando se disminuyen algunos de los procesos administrativos porque la emergencia es muy alta, por ejemplo. Entonces, hay distintas formas en las que nosotros podemos planificarlas. Priorizar a quienes enfrentan mayores riesgos, tener diagnósticos para identificar realmente cuáles son las personas más afectadas y a quienes nosotros podemos brindar el apoyo. Asegurar respuestas que reduzcan cualquier tipo de riesgos, tomando en cuenta los principios de protección, pues, ¿no? No hacer más daño a la persona, cuidar realmente que todas nuestras acciones vayan encaminadas a ello. Fortalecer la coordinación interagencial, que es algo que valoro yo mucho también de estos espacios donde nos juntan a distintas organizaciones para que podamos también conocernos y continuar articulando estos trabajos en red, fortaleciéndolos. Poner la voz de las personas en el centro de las intervenciones, darles siempre una voz, darles siempre una posibilidad de retroalimentación, de canales de contacto con nosotros para poder escucharles, promover grupos, por ejemplo, donde podamos conversar con las personas y preguntarles cómo han recibido la asistencia, si les parece que ha sido fácil, si les parece que ha sido accesible. Fortalecer el nexo humanitario y desarrollo. Esto también es algo en lo que trabajamos ya después de la emergencia, ¿no? ¿Qué hacemos con las personas que aún siguen en un proceso de vulnerabilidad? Entonces, ¿cómo vinculamos esto a acciones sostenibles? Y para esto hay una pregunta en el chat que preguntaban sobre cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en la asistencia humanitaria. Eh, Muchos de los esfuerzos que se realizan siempre son en el marco de lo que los estados también nos permiten. Entonces, por ejemplo, en emergencias, con el terremoto, por ejemplo, en Pedernales, ahí hubo un conglomerado de actores humanitarios y también Fuerzas Armadas que pudieron ir, establecieron, por ejemplo, campamentos, establecieron distintas líneas, rutas para distribuir ayuda humanitaria. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Cuidamos que todo se dé en el marco de los derechos, que no hayan vulneraciones, capacitar al personal, sensibilizar, tener talleres de prevención de abusos, de explotación, de cualquier riesgo, de principios humanitarios, que en ese momento yo sé que es muy complicado de darlo, pero se hace. Entonces, el rol siempre va a ser junto con el Estado, junto con las organizaciones del Estado que están presentes, que tienen las capacidades y nosotros articulamos en la medida que el Estado también nos lo permite. Entonces, ese sería un ejemplo del rol de las Fuerzas Armadas en la respuesta humanitaria. Y los procesos accesibles, ¿no? No dejar a nadie atrás, que es uno también de las frases que utilizamos para hacer referencia a esto, a que tenemos que seguir identificando perfiles, tenemos que seguir identificando respuestas posibles para llegar a todas las personas vulnerables que lo necesiten. En el corazón de toda respuesta humanitaria hay una convicción, que cada persona en cualquier crisis merece ser tratada con dignidad y apoyada para reconstruir su vida. Así que muchas gracias, disculpen lo apresurado, pero teníamos un tiempo muy cortito y yo quería que se vayan con algunos pantallazos de todas las posibilidades de asistencia que se pueden brindar y con mucho gusto igual quedamos a las órdenes con Rodney también que ya viene y desde la OIM les agradecemos también mucho por este espacio y por permitirnos también compartir con todos y todas ustedes. Estamos como siempre disponibles ante cualquier solicitud. Si quieren profundizar en algún tema, si quieren algún tema de capacitación adicional, pues ahí estaremos siempre disponibles. Muchas gracias. Bien, Muchas gracias. Realmente un pequeño recuerdo de parte de esto. Lindo. Muchísimas gracias. Gracias a Lucía. Si hay
¿Necesidad de alguna pregunta? Todavía tenemos unos minutitos antes de darle la palabra a Rodney. Tenemos aquí, allá, y creo que en virtual hay una. Sí, bueno, yo pensé que ya estábamos con el tiempo totalmente. Sí, claro. Muchas gracias por la exposición. Tenía una curiosidad en los programas de transferencia efectivo. Todavía para. Se percibe como entre 2024 y 2025 hay un descenso de un 20% en el número de beneficiarios. Quería saber si eso está vinculado a algo que hemos estado hablando estos días, al descenso de financiación generalizado que se ha visto para muchas agencias y organizaciones humanitarias en general a lo largo del año 2025, y si ese descenso de financiación ha afectado vuestros programas, vuestros proyectos a lo largo de 2025. Muchas gracias por la pregunta. Sí, y la respuesta es correcta. Nosotros hemos sufrido una crisis de financiamiento a nivel global en todas las agencias de cooperación. Entonces, a eso se debe también que muchos de los programas que muchas organizaciones mantenían aquí en el Ecuador hayan cerrado, lamentablemente, hayan reducido su capacidad de respuesta y hayan tenido que también despedir a muchos funcionarios que estaban pues, dando las asistencias en primer nivel. Hay muchas oficinas que se han cerrado en territorio totalmente y es a eso que se debe que nuestras intervenciones también hayan podido reducir. Lo más preocupante es que las necesidades siguen latentes. Tenemos ahorita otros riesgos vinculados a seguridad y violencia importantes en el país. Estamos escalando en temas de inseguridad, lamentablemente, a nivel mundial. Así que las necesidades continúan, se han recrudecido incluso para muchas personas que ya han recibido muchas asistencias, que ya han logrado formalizar negocios, por ejemplo, y que ahora están siendo forzadas a desplazarse a otro lugar para empezar otra vez de cero. Entonces, sí, es una crisis que nos ha golpeado y que nos continúa golpeando y que a pesar de ello algunos programas sí se han logrado mantener, pero definitivamente ha sido un antes y un después, gracias a ello. Claro. Bueno, parte de las estrategias que estamos implementando son la búsqueda de donantes alternativos. Trabajo con la empresa privada para poder identificar oportunidades en las que podamos modificar programas o continuarlos o sugerir que se puedan implementar a través también de la empresa privada con el apoyo técnico. Entonces, tenemos distintos recursos y actualmente la OIM tiene algunos proyectos en fronteras con los que estamos trabajando en nuestro mandato más específico, que es la prevención de trata de personas. Entonces, para nosotros nuestro foco siempre va a ser buscar un financiamiento que lleve a cómo protegemos a las víctimas de trata. Y afortunadamente sí tenemos algunos donantes que nos están apoyando con ello, entre ellos el gobierno de Canadá y el gobierno de Corea, por ejemplo, con quienes tenemos proyectos activos y justamente que se están ejecutando en frontera. Así que muchas gracias por esa pregunta. Hay una en virtual. Ya. Y luego dos más allá. Qué bien, qué bueno, me alegra mucho. Patricio Ortega pregunta: ¿han llegado a tener inconvenientes donde se han generado bases de expectativas de las asistencias que están entregando? ¿Y qué medidas han tomado para evitar o controlar eso? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es una pregunta igual bien práctica. Sí, muchas veces las personas, como nosotros tenemos procesos de evaluación, por ejemplo, para algunos casos identificábamos asistencias adicionales porque la persona era sobreviviente de violencia basada en género. Esto no es algo que nosotros vamos a salir a la sala de espera a decir a la señora le estamos dando una asistencia porque es sobreviviente. O sea, no vamos a nosotros a socializar todas las asistencias que se brindan a los casos de protección. Pero lo que nos ha sucedido es que las mismas personas cuando salen a la sala de espera u otras actividades conversan. Claro, o sea, dicen, a mí me han ayudado con el arriendo, a mí me han ayudado con el kit, me han inscrito a mi niño. Y otra persona podría decir, pero a mí no, ¿por qué a mí no? Entonces, el trabajar con las expectativas de las personas es un trabajo muy arduo porque tenemos que ponernos en ese lugar. Si nosotros lo hemos perdido todo y nos están ofreciendo ayuda y vemos que nos podrían ofrecer algo más, ¿cómo no lo vamos a pedir? Exigir. O sea, tenemos también que nosotros entender eso y hablar desde esa humanidad con la persona. Entonces, ¿cómo hemos resuelto un poco este tema de las expectativas, de que las personas se vayan compartiendo la información? Es explicarles, es ser muy transparentes con nuestros procesos. Es decirle, nosotros evaluamos a todos los casos. Tenemos distintos servicios para cada perfil dependiendo de la necesidad y haremos lo posible por entender la necesidad que usted tiene y darle una respuesta.
Y cuando la persona reclama, se queja o quiere una respuesta, pues dársela. Entonces, mecanismos de eh, comunicación con las poblaciones afectadas. ¿En qué espacios seguros estas personas podrían decirnos, yo también quiero algo más, porque a mí me han dado? Entonces, tener esa seguridad de que tenemos estos canales abiertos, de que nosotros explicamos claramente cómo estamos evaluando los casos y tener una transparencia en poder explicar estas cosas es una de los mayores retos, ¿no? La comunicación asertiva con la población afectada con la que estamos trabajando. Sí, gracias. Claro. Mi pregunta en torno a las salvaguardas, claro, entiendo que son como estándares que una institución, por ejemplo, en este caso la OIM tiene, pero al momento en el que yo empiezo a trabajar en red con otras agencias que están, o sea, cómo ya en la práctica realmente puedo asegurar que la salvaguarda se cumpla. Y ahí te voy a dar como un ejemplo personal mío, en el que alguna vez fui como voluntaria de una organización chiquita, no a nivel internacional de OIM, sino que recibió fondos, no de la OIM, no sé de quién, pero implementaba un programa de, como de capacitar en temas como de emprendimiento para personas en situación de movilidad humana, LGBTIQ+, y mujeres. Y en esto yo tenía como una de las personas a la que yo le daba el curso y yo era como su guía. Entonces, yo estaba como dando así o sea, él recibía como el curso a la empresa por Zoom en el celular y yo también. Y él vivía como en una zona súper vulnerable aquí en Quito. Y mientras estábamos como en plena clase, entra corriendo por detrás de una persona y le dispara. Yo me quedé fría porque yo vi eso como por el celular, la persona también. Y claro, el señor se asustó porque al final él vio y no sabía si es que estar vulnerable. Y yo le dije, salga de ahí. Él salió de ahí. Y como buscamos, yo intenté buscar ayuda a través de esta organización, como te digo, y su respuesta solo no llegó, o sea, no llegó ni la asistencia para él. Después de un medio me di cuenta del shock que fue para mí, o sea, que recién estaba yo protestando. Y, y claro, o sea, en ese momento yo era mucho más chiquita, yo no había trabajado nunca con estos temas formalmente, pero ya pensándolo después, dije como, claro, yo, digamos, pues fui a psicólogo, acabo de ver esto, no sé qué pasó. El señor, yo sé que después fue un poco como que le ayudé después para la costa y ya perdimos contacto, pero como que yo hacía insistencia en esta organización contigo mucho más pequeña, nacional, hasta la nacional, y su respuesta fue como, no tenemos, o sea, no tengo que hacer un proceso y tendría que llegar a la dirección y después darte la respuesta, pero en esa situación que no tan vulnerable. Entonces, sí, o sea, como al final, ¿cómo aseguras que el salvaguarda realmente se cumpla? Porque ya bastantes cosas muchas y muy como ya incluso personalizados. Muchas gracias y lamento mucho esa experiencia. Realmente es muy duro lo que nos cuentas y sí ha debido ser algo que me imagino te ha afectado y obviamente a la persona que ha sufrido este tipo de violencia. Pero el pensar que hay un mundo normativo internacional bajo el cual todas las organizaciones que brindan servicios humanitarios tienen que acogerse es muy difícil de controlar en un tamaño en el que tú me mencionas. Pero yo creo que en ese momento, bueno, las salvaguardas tienen que adecuarse para las intervenciones. Muchas veces no podemos prever todo lo que puede pasar con un incidente tan particular. Entonces, creo que en una organización que tal vez hubiera tomado más medidas es identificar que ese es un riesgo posible dentro de las asistencias que se brindan y tomar algún tipo de contacto para fortalecer una ruta en la que se pueda denunciar ello y se pueda acceder a asistencia psicológica, asistencia legal para esta persona. Entonces, nuevamente, el trabajo en red nos permite, ¿no? Que no tenemos una sola organización, no puede dar todas las respuestas a todo lo que está pasando, a todas las situaciones, pero tenemos distintos mandatos. Entonces, creo que para ello, digamos, una recomendación justamente para las organizaciones siempre va a ser que se pueden prever muchos de estos riesgos y que cuando pasan nos tienen que servir para que nunca más vuelvan a pasar. Entonces, para tomar todas las medidas posibles para evitar que estos riesgos pasen. Hay crimen que no está vinculado a estas asistencias.
pueden ser algo muy alejado a ello. Puede que no haya puede que haya pasado este incidente mientras él estaba haciendo cualquier otra actividad que no sea justamente la de capacitación. Entonces, no necesariamente es una actividad específica que le ha puesto en riesgo, sino que ha habido un riesgo adicional y que justo ha pasado esto. Y las agencias tienen que tener mecanismos de seguridad para poder responder, entendiendo que no podemos hacerlo todo, pero que hay instituciones del Estado que están, que tienen este mandato, la policía, la fiscalía, el tener un contacto con la policía para poder alertarla, para poder alertar a la Defensoría Pública si es que se va a hacer una acción legal. Y con respecto a una denuncia más allá dentro de la organización, los mecanismos de retroalimentación muchas veces están también abiertos a todas las personas que no necesariamente hayan recibido una asistencia. Entonces, son mecanismos formales a los que se tiene que acudir también con pruebas y también son una forma de hacer presión para que las organizaciones den una respuesta. Entonces, es posible que hayan escalado de esa forma o que se pueda documentar, que también es algo que nos recomiendan mucho cuando hay algún riesgo para el personal en especial, documentar cuándo pasó, por qué pasó, cuál fue la respuesta, porque esto también nos permite generar responsabilidad en las direcciones para que realmente tengan los datos a mano. Muchas veces nos piden, pero dame un ejemplo, pero ¿cuándo pasó? Yo lo tengo todo documentado. Tengo documentado los correos de alerta que yo mandé, tengo documentado el informe que yo mandé, tengo documentada esta llamada que también tuve, conversamos y te mandé un correo de seguimiento sobre esto. Entonces, también son responsabilidades grandes y tal vez uno las aprende con la práctica porque no están institucionalizadas, pero son algunas herramientas que nos permiten visibilizar cuando identificamos que no están bien las cosas. Gracias. Todavía hay una pregunta, Ah, pero ya. vamos a pedir brevedad. Claro. Y un aviso, esto va a ser como un acordeón. Tranquilos que vamos a tener el tiempo suficiente para Rodney, para tomar café, y de esa manera vamos a reprogramar un poquito el tiempo. Adriana, y luego ya creo que no hay. Muchas gracias. Estoy disfónica, pero lo creo que siento. es un desafío súper grande que nos plantea. Porque en realidad hay niveles de estas salvaguardas y protección. Yo en algún momento también hacía atención directa. Y claro, desde las agencias internacionales le dicen, por cuestiones de seguridad yo no puedo ir más allá de las 6 de la tarde. O sea, pero los que trabajan en el territorio sí están expuestos. Porque si tú dices mi prioridad es la persona, no puedes decir, o sea, algunas cosas, o sea, están impuestos. Entonces, en ese sentido, creo que sí es un desafío para garantizar que a todos los niveles de la cadena de asistencia humanitaria haya estos niveles de protección. ¿Ya? Porque seguramente si llama número viene, sí tendremos respuesta de, no, iba a decir nombres, pero no voy a decir, de algunas instituciones. Ya. Pero si llama esa organización pequeñita en una de esas no pasa nada. Entonces, creo que también el poder de ustedes es activar esos servicios. Sí, Y por otro lado, el fortalecimiento de la comunidad. O sea, por supuesto. fortalecer procesos de carácter comunitario que permitan que efectivamente la comunidad cumpla un rol también de protección. Yo le miraba a Cristian, porque efectivamente son a veces los actores que trabajan en la comunidad los Claro. que pueden entrar cuando ni la policía entra. Ujú. Y nosotros sí lo hemos vivido eso. Bueno, ahora hablo con poderes, ¿ya? O sea, hay espacios donde pueden entrar los equipos técnicos, pero no las agencias de cooperación, no la policía, no otros actores. Entonces, precisamente esos son los servicios claves que hay que organizar. Gracias. Excelente. Ahora el desafío para Lucía en 3 minutos. No, por supuesto. De hecho, muchas gracias por las preguntas. Lamento que haya sido mucha información, pero me gusta mucho que estén participando. Y sí, en el nexo de la asistencia humanitaria con el desarrollo es donde nosotros hacemos hincapié. El trabajo con las comunidades es clave. El ingresar y fortalecer a los liderazgos de mujeres, de hombres, de jóvenes, es algo también con lo que siempre queremos trabajar y con lo que estamos también haciendo. Por ejemplo, nosotros trabajamos ahorita con las defensorías comunitarias en Huaquillas, que son grupos de defensores que se han autoorganizado, que se han autoconvocado a quienes les gusta, les interesa sacar adelante a su comunidad, hacer las abogacías, meterse en la alcaldía, exigir.
Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido formarles. Les estamos acompañando, les estamos dando capacitaciones en violencia basada en género, en población LGBTIQ+, en cómo escribir proyectos, en cómo organizarse, porque la idea de las Naciones Unidas, pues de las agencias de cooperación, es dejar las capacidades instaladas en las localidades, para que en un futuro no tengamos que existir, que las localidades estén totalmente fuertes con sus servicios bien puestos, con todo el conocimiento y con todas las capacidades. Entonces, efectivamente, es uno de los trabajos que más tenemos que hacer, el transferir las capacidades. Por eso este tipo de espacios para nosotros es sumamente valioso y los llevamos también a territorio. Y bien, muchas gracias por toda la pregunta igual sobre, por ejemplo, los horarios. Pues sí, trabajamos en horario de oficina, pero cuando hay emergencia yo les aseguro que he trabajado hasta 2 meses sin tener un día libre, porque había que estar en territorio, había que atender y uno también a veces se quema, entonces nuevamente ya sería otro tema, el autocuidado de los equipos, ¿no? El tener también un ojo en cómo cuidamos a los equipos, temas de seguridad, de burnout y las herramientas para que puedan trabajar. No podemos mandar un equipo sin teléfono, mandándole con el teléfono personal para que reciba ahí todas las llamadas de los beneficiarios. O sea, hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta de seguridad para poder hacer cualquiera de estas intervenciones. Si no, sería realmente un trabajo muy fácil, pero no lo es. Entonces, así, muchísimas gracias por la pregunta y por lo que añadió. Gracias.